Muy buenas, estamos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos a una maravillosa persona que nos va a hablar sobre la tartamudez en el ámbito educativo. Ella se llama Claudia Moreno Sillois y bueno, Claudia, para mí es un placer contar contigo en este programa. Muchas gracias, Antonio. Para mí también fue una invitación que me sorprendió, pero bueno, la acepté con mucha alegría porque por el cariño que te tengo, a pesar de que somos amigos virtuales y seguidores mutuos, pero no me podía negar a hablar de lo que es mi pasión también, la tartamudez, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Pues muchísimas gracias que te doy. Quiero, aunque todo el mundo que nos dedicamos a esto la conocemos, pero quiero presentar a Claudia. Ella es fonoaudióloga, es especialista en trastornos de la fluidez, especialista en dislexia y trastornos de aprendizaje escolar, especialista, tiene una especialización en tartamudez por la Asociación Argentina de Tartamudez, un diploma internacional en especialización en tartamudez por la Universidad de Concepción, Chile, Workshop LeadCom Program, también es certificada en estrategias de conciencia en tartamudez, tartamudez en niños y en adultos, con un curso online del doctor Scott Jarus, seminario en tartamudez con el profesor Christian Hanketti de la Universidad de Marilia, un seminario en clattering con el profesor, con la profesora Christian Hanketti de la Universidad de Marilia, método ARTS, monitora de casos clínicos con un diploma internacional en tartamudez, profesora invitada con un diploma internacional de especialización en tartamudez por la Universidad de Concepción, Chile, y la práctica clínica en tartamudez, miembro de Grupo de Investigación y Validación para Argentina, OASES, que es una batería de evaluación de comportamientos secundarios en tartamudez, disertante en congresos, seminarios, jornadas y talleres nacionales e internacionales, y es participante en congresos, cursos, seminarios y nacionales e internacionales. En cuanto a su experiencia profesional, decir que es directora de Confluencia, Centro de Trastornos de la Comunicación y de la Fluidez. Si no me equivoco, esa es la gran trayectoria que tiene Claudia. Casi nada, vamos. Eh, Casi nada y casi poco, porque me falta todavía mucho por aprender de tartamudez. Eh, todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días eh, estamos, digamos, como al tanto de nuevas investigaciones en curso, de publicaciones, de investigaciones de distintos temas que refieren a la tartamudez, tanto en lo que tiene que ver con lo neurológico, con lo genético, con lo conductual, eh, con lo que refiere a la relación de la tartamudez y la familia y la sociedad y todo lo que nos rodea, ¿no? Así que no sé si sé mucho, pero sí sé que me falta un montón todavía. Comenzando con la entrevista, Claudia, me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a querer ser fonoaudióloga? En realidad, no tenía previsto ser fonoaudióloga por una cuestión eh, de modelos familiares.
quería ser odontóloga. Entonces me inscribí en la Facultad de Odontología acá en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, porque no dijimos que estoy hablando desde Argentina. Em, que en ese momento, y creo que actualmente también, tenías que hacer todo un cursillo introductorio de algunas materias como básicas. Creo que el cupo para ingresantes eran, no sé, 130 vacantes y había como 800 inscriptos y los que aprobaran ese cursillo iban a un sorteo. Yo fui al sorteo, pero bueno, no ingresé. Entonces, por orden materna, tenía que hacer algo. No podía tener un año de vagancia Sí, sin hacer nada. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? claro. Um, y ya no tenía tiempo de entrar en otra carrera universitaria porque ya habían pasado las fechas de inscripción, etcétera, etcétera. Entonces, una amiga de mi mamá, que era supervisora docente de nivel terciario, porque en Tucumán es el único lugar del mundo donde la carrera de fonoaudiología todavía está a nivel terciario. Esa es una lucha que tenemos desde nuestro colegio profesional. Sí hay una articulación universitaria para acceder a la licenciatura, pero bueno, la carrera tiene que ser de nivel universitario. Em, entonces me dijo, mira, hay una carrera muy linda que recién es como que está Está naciendo, emergiendo. eh, claro, emergiendo. eh, Fíjate, averigua, fíjate si te gusta. Y bueno, fue así que empecé a estudiar fonoaudiología. Me gustó muchísimo. Y así ya perdí la cuenta de los años que soy fonoaudióloga. Y siempre, primero como que me atraía mucho el trabajo con niños neurológicos, pero yo sentía que era un gran desgaste emocional, porque incluso falleció un paciente, un niño muy pequeñito, con una parálisis cerebral, entonces eso me marcó mucho. Estuve un tiempo con una depresión por el fallecimiento de este niñito, con el que uno a ver, con este tipo de niños, o sea, con todos los niños uno se conecta de una forma muy especial, pero con este niñito que tenía una historia bastante complicada por una serie de cosas, eh, me costó mucho superarlo, recuperarme, así que en ese momento dijo, bueno, no, voy a ir por lo del lenguaje, y así continué. Después, como yo era miembro de la comisión directiva del Colegio de Fonoaudiólogos, eh, vimos que había necesidad de formaciones a las que por cuestión de costos, a veces de tiempo también, las colegas no podían acceder porque todo hay que viajar a Buenos Aires y en este momento también al extranjero. Eh, pero gracias a la virtualidad que se instaló en la pandemia, ahora podemos acceder de esta manera a cursos que si no nos costarían una fortuna. Y bueno, fue así que continué con lenguaje, ahí empezamos a buscar formaciones, ahí fue mi primer contacto con la tartamudez y también con un grande de la fonoaudiología argentina, que no sé si lo conocerán en España, el doctor Jacobo Feldman, que era doctor en fonoaudiología y fue, digamos, el creador de la especialización en trastornos de aprendizaje y dislexia en la Universidad del Museo Social Argentino acá en Buenos Aires. Y a él le debemos una gran cantidad de bibliografía, de baterías de evaluación, de adaptaciones de baterías internacionales y un sinnúmero de material de trabajo, de rehabilitación, de reeducación y de nivelación para los chicos que tienen trastornos de aprendizaje y dislexia, ¿no? Y bueno, después fue como que ingresé en este mundo de la tartamudez por otro curso que hicimos con dos de mis grandes maestras, María Marta Guevara y Mariela Hinson, que son las creadoras del método Estrategias de Conciencia en tartamudez. Y fue ahí que comencé y de a poquito me fui alejando de los trastornos de aprendizaje
y porque son dos áreas en las que uno tiene que dedicar mucho tiempo y no solo del trabajo en la consulta, sino también de preparar las sesiones, de preparar material, sobre todo para la parte de aprendizaje y dislexia, y también es bastante desgastante esto de la lucha, no sé cómo será en España, pero en Argentina, en ese momento, el tener que conseguir que las escuelas, los docentes se abrieran un poquito más a poder no adaptar, pero sí facilitar con algunas estrategias el aprendizaje y la inserción de estos chicos dentro de la escuela para que no les resultara por ahí de tanto esfuerzo, de tanta frustración, el darse cuenta también de que no iban al mismo ritmo que el resto de sus compañeritos, ¿no? Pero bueno, como dijiste al principio, la tartamudez es algo que te atrapa, es como bastante seductora y cuando uno ingresa y empieza a conocer, eh, es como que no podés salir, siempre querés más, siempre vas por más para estar uno al día con toda la información, con todos los avances, con todas las investigaciones y también para poder ofrecer a las familias y a las personas con tartamudez que se acercan buscando nuestra ayuda el mejor tratamiento posible, porque no todos los tratamientos son adecuados para todas las personas. Exactamente. Entonces, con algunos funcionan unas cosas, con otros funcionan otras, así que por eso ahí leíste unas dos o tres capacitaciones o formaciones y bueno, siempre está surgiendo algo más, hay muchas más formaciones, pero bueno, hay que tener el tiempo, que uno siempre se lo hace, y en este momento, principalmente para la situación económica argentina, el dinero, porque todo nos cuesta en dólares o en Claro. euros, y, y también por ahí la disponibilidad para viajar, porque no todos los cursos pueden ser eh, online, ¿no? Así que Ya. bueno, así fue mi inicio y como en ese momento en Tucumán era la única que hacía tartamudez, todo el mundo me derivaba pacientes y como si yo fuera la experta. Y yo entraba en pánico cada vez que me venía un paciente Ya. porque decía, ¿qué hago con esta persona? Porque la formación que nosotros habíamos tenido en Tucumán con María Marta y Mariela era para trabajar con niños y me llegaban adultos y el tratamiento en adultos es totalmente distinto y yo decía, bueno, ¿y qué hago ahora con esta persona? Así fue que inicié la formación, ay, perdón, que inicié la formación en la Asociación Argentina de Tartamudez, que me llevó todo un año de viaje a Buenos Aires con mucho placer, pero bueno, así fue que empecé con la fonoaudiología y que me metí en el mundo de la tartamudez. ¿Y nos podrías contar alguna anécdota, Claudia, que te haya ocurrido ya cuando eras fonoaudióloga experta en tartamudez? Bueno, mi primer paciente con tartamudez antes de hacer la formación en la Asociación Argentina fue un joven seminarista, estaba preparándose para ser sacerdote y yo tenía que ir a una entrevista con su tutor en el seminario mayor acá en Tucumán. Fue un despliegue de guardarropa porque era como si fuese a mi primera cita con el chico que me gustaba por la cuestión esta de que no sabía qué ponerme, Claro. porque o me parecía muy ajustado, me parecía muy corto, me parecía muy escotado, aunque yo no soy de usar cosas muy sensuales ni muy escotadas. Bueno, fue una cosa que estuve toda una tarde viendo qué era más adecuado para ir a entrevistarme con el padre Manuel, hasta que, bueno, dije, bueno, yo me pongo un pantalón, me pongo una remera, porque encima era este verano, calor tucumano agobiante, y fue ahí que me dirigí al seminario mayor a hablar con el padre Manuel. Este,
y bueno, tenían la idea de que tenía que curarse de la tartamudez, porque este joven estaba en el último año del nivel, eh, digamos como un nivel introductorio, y tenía que pasar al siguiente nivel, que es el nivel teológico. Si no se curaba de la tartamudez, no podía pasar al nivel teológico. Bueno, Bueno, entonces ponerme a trabajar primero con el padre Manolo, con el director del seminario, con sus formadores, explicarles que la tartamudez no es una enfermedad, que no se cura, que muy tiene bien, una serie de características que no son manejables por la persona, que es un trabajo que lleva un tiempo, no es algo de un par de meses y nada más. Eh, y que bueno, era una persona adulta que ya llevaba muchos años tartamudeando, sin haber tenido tratamientos, claro, que el caso no era tan fácil. Así que bueno, como que entendieron, aceptaron. eh, Jorge, que era el seminarista, pasó al nivel teológico, concluyó, mejoró muchísimo su fluidez y también todos los componentes de secundarios, de emocionales, conductuales que tenía. Se ordenó sacerdote, pero ¿qué pasó en el camino? Se enamoró y dejó el sacerdocio. Ahora es un feliz papá con una niña hermosa, un niño pequeño muy lindo, continuamos una linda amistad a través de los años y aún tiene algunas cositas, sobre todo cuando se pone un poquito nervioso o emocionado, pero siempre con el temor de que alguno de sus niños también tenga tartamudez. Pero bueno, trato siempre de explicarle que no tiene que tener miedo porque él ya tiene todas las herramientas para ayudar a sus niños y que si apareciera en alguno de ellos en la condición de tartamudez, tampoco es algo de lo que deba preocuparse, ni avergonzarse, ni, ni tomarlo como, como algo trágico, porque las personas no se definen por su condición de habla, sino por todas las otras características y aptitudes que tienen, ¿no? Ese es uno de mis anécdotas eh, que como que me parecen como graciosas por todo lo que rodea al hecho del trabajo con él, ¿no? Y después cada vez que tenía que ir al seminario a hablar con él, era todo de nuevo, ver qué era lo más adecuado y después también participar de actividades de los seminaristas, ¿no? Hacían noches de cine para recaudar fondos, para ayudar en distintas comunidades, hacían bingos, que nunca ganaba nada, pero comíamos cosas ricas y tomábamos un rico chocolate caliente, todo para ayudar a actividades solidarias que los seminaristas desarrollaban al final del año, cuando tenían una temporada como de retiro y de actividades grupales en comunidades desfavorecidas, ¿no? Ese fue una linda experiencia. Y después otra anécdota que también me marcó mucho fue la de un joven adulto con tartamudez, sin ningún tipo de tratamiento, que conocí en una oportunidad que me invitaron a dar una charla para todo público en la fundación de una obra social de ejecutivos de acá de Argentina, en la sede de una ciudad, de una provincia cerca de donde yo vivo, una provincia que se llama Catamarca. Bueno, me invitan ahí. Cuando termino de dar la charla, quedaba solo yo, una amiga a la que yo había invitado que me acompañe para después de la charla ir a una gruta donde está la Virgen del Valle y ella no conocía. Y estábamos yo, mi amiga y la coordinadora de la fundación, y se me acerca un joven y me alcanza un celular donde tenía escrito, bueno, que cómo se llamaba, cuántos años tenía, que era una persona con tartamudez, que necesitaba que lo ayude. Entonces yo lo miro
y le hago una pregunta y no le salían las palabras. Se quedó ahí bloqueado y no podía, no podía. Entonces le pido, bueno, le pido que me escriba la respuesta y él me contesta de que eh, estaba sin trabajar, sin estudiar, no tenía amigos, porque él no podía comunicarse por su tartamudez. Literal, no le salían las palabras, no le salían. Así que bueno, ahí fue que comenzamos eh, a trabajar con él, fue como como mi mandadito, mi actividad de beneficencia, que la hice con muchísimo placer porque cuando, cuando yo vi ese mensaje de él y vi el gran esfuerzo que él hacía para hablar, yo sentí un nudo en el estómago y la garganta que se me cerraba y tuve que hacer un esfuerzo para no llorar delante de él, Claro. de la angustia que me causó, eh, no porque no estuviese preparada, pero sí porque nunca me había tocado un caso así hasta ese momento que ya tenía como 15 años de profesión, digamos, de contacto con la tartamudez, de trabajo con personas con tartamudez. Ya había tenido casos complejos, tanto en lo familiar como en lo individual con los pacientes, pero no de esta magnitud. Entonces, como yo tenía otros pacientes de Catamarca que viajaban a Tucumán, eh, con los papás conseguimos, a veces lo traía un papá, a veces algún papá le pagaba el pasaje y otro lo llevaba, otras veces le pagaba yo el pasaje y así fue que trabajamos un tiempo. Luego él se animó a venir a Tucumán a estudiar la carrera de fotógrafo profesional. Tuvo todo un boicot familiar porque no vas a poder, mira que vos no podés comunicarte, mira que no vas a hablar, mira que esto, mira que lo otro. Entonces, de la hermana y la madre, yo le dije, vos tenés que, si vos deseas hacer esto, si es lo que vos querés, lo tenés que hacer. Y pensá en lo que significa, en lo simbólico que es que seas la primera persona de tu familia que acceda a una carrera universitaria. Tiene todo no solo es un desafío para vos, sino también tiene todo un valor simbólico, porque es de una familia de un estrato socioeconómico bastante humilde. Y él todo lo que hacía, lo hacía junto a su hermana, porque era su intérprete. Hacía un curso de cocina porque su hermana lo hacía, pero no le gustaba la cocina, sino para hacer algo ayudado con su hermana, que era la que hablaba por él, decía por él, hacía por él. Y fue así que él se vino a Tucumán, se manejó solo, se inscribió solo, empezó los cursos, empezó la carrera y siguió con bastante sacrificio y con bastante esfuerzo, porque al transcurrir el trabajo con él, yo fui observando algunas características de algún problema de aprendizaje, de trastorno atencional, entonces le costaba mucho estudiar. Pero bueno, lo hizo, le costó bastante, no terminó todavía la carrera porque se tuvo que volver a Catamarca, porque falleció su papá y su mamá vive sola, entonces se fue como para estar con ella. Pero bueno, cada tanto prepara una materia libre, viene, la rinde y seguimos en contacto. Pero fue un caso que me marcó mucho en lo personal por la, ¿cómo te voy a decir? Por la severidad, no solo en lo oral, sino, o en lo verbal, sino también en las actitudes, en las conductas, en la mirada que él tenía muy desvalorizada hacia sí mismo y por perdón, se me mueve esto, y por uh, el miedo a hablar que tenía. Claudia, ¿con qué tipo de casos te encuentras? Bueno, hay
la tartamudez no siempre se presenta solita. Me he encontrado a lo largo de estos años con niños, con adolescentes y con adultos que además de tartamudez tienen otras condiciones, como puede ser autismo, TEA, trastornos de aprendizaje, dislexia, trastornos de atención. Em, También he tenido un paciente con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, un adulto que tampoco nunca había recibido tratamiento. Y con ese paciente comprobé, no porque dudara, sino porque digo, qué presente que está toda la carga genética en esta condición, ¿no? Porque eh, había tenido yo tiempo atrás una familia con un niño de unos 6 años con tartamudez, luego de unos años, 3 años más o menos, que ya le había dado el alta al niño, vienen con un hermanito más chico, también iniciando hacía poquito tiempo su tartamudez, y luego de varios años aparece este paciente adulto y como tenían el mismo apellido, le comento que había tenido unos años atrás 2 niños, que su papá se llamaba tanto. Me dice, es primo mío. Era el papá de este paciente actual con el papá de los niñitos, eran primos hermanos. Entonces, ahí digo, bueno, ¿cómo está de presente realmente esta carga genética en este cuadro, ¿no? Así como en otras condiciones que hasta no hace mucho se desconocía digamos, esta influencia de lo genético, ¿no? Como la dislexia, como los trastornos de atención que inician, por ejemplo, los trastornos de atención inician a la misma edad que se dan las primeras manifestaciones de la tartamudez. También tiene otras características similares, como que se da más en varones que en mujeres, y entonces es como que uno empieza ahí a relacionar y a darse cuenta de que, bueno, lo genético, lo neurobiológico, está muy unido entre la tartamudez y otras condiciones, ¿no? Que también hay que tener no solo la formación, sino la experiencia y el poder de observación para poder detectar estas pequeñas cositas que por ahí van interfiriendo en la evolución y uno dice, ¿qué pasa si estamos haciendo todo bien? Pero bueno, no es lo mismo trabajar con un niño que tartamudea y solo tiene tartamudez a un niño, un joven o un adulto que además de tartamudez tiene otras condiciones. El pronóstico es distinto, la evolución es distinta y el trabajo hay que adecuarlo a la condición que acompaña a, a la tartamudez, ¿no? ¿Y qué diferencia habría entre tartamudez y disfluencia? Bueno, las disfluencias son los errores en la fluidez que todos cometemos en algún momento, porque estamos cansados, porque estamos nerviosos, porque estamos enojados, porque no estamos muy seguros de lo que estamos diciendo o de lo que estamos exponiendo. O por ahí cuando queremos dar un juicio de valor, o cuando nos sentimos como ¿cómo te voy a decir? Como en inferioridad ante el interlocutor que tenemos y tenemos que defender una postura, hablar de un tema en particular, etcétera. Y la tartamudez ya tiene que ver con el esfuerzo que la persona hace para hablar cuando aparecen estas disfluencias, ¿sí? Por ejemplo, una disfluencia común que todo el mundo comete puede ser, mañana vamos al teatro y luego vamos a cenar. Distinto es en una persona con tartamudez que te dice, mañana vamos al teatro y mañana y luego a cenar. ¿Sí?
¿Se entendió ahí la diferencia? También tenemos en cuenta no solo la cantidad de repeticiones, sino el esfuerzo que hace la persona para hablar y también la frecuencia de estas repeticiones. Pero actualmente no medimos la severidad de la tartamudez por estas manifestaciones que son las que se ven, sino por otros aspectos que tiene la tartamudez y que no son visibles y que son los que complican más la situación y el habla en la persona, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo influye en el niño pequeño el ingreso a un espacio educativo? Bien, esto sobre todo en los preescolares se da. ¿Y por qué? Porque implica un cambio como muy abrupto de su realidad que hasta el momento de ingresar a un maternal o a un jardín de infantes se produce en su vida, ¿no? Está hasta por ejemplo, acá en Argentina tenemos los espacios que no sé cómo se llaman en España, pero acá les dicen maternales que pueden ir niños desde bebés, quizás Ah, 45 días, un mes de nacidos, hasta los 3 4 años, que es la edad en la que se ingresa al jardín. Acá en Argentina hay colegios en los que los niños ingresan a jardín a los 3 años. Ya no es una modalidad de maternal, sino que hay otro tipo de sistematización de la enseñanza en esos niños. Y el jardín obligatorio es a partir de los 4 años, pero no todas las escuelas públicas tienen jardín de 4 años. Sí a los colegios privados, que algunos tienen a partir de 3 y otros a partir de 4. Bueno, esa etapa en la que el niño está en el ámbito de la familia, donde está seguro, donde todo el mundo le entiende lo que dice, donde eh, tiene momentos de juego, donde las personas con las que se relaciona mayoritariamente son el entorno familiar, los papás, hermanitos, por ahí alguna empleada que los cuida, los abuelos, se amplía a un espacio físico desconocido con un adulto o dos que son los maestros, a los que tampoco conoce y a los que tiene que habituarse, y más niños, que son disruptores de la comunicación, porque los niñitos pequeños hablan todos juntos, gritan, se interrumpen, corren, saltan, y esas son a veces situaciones que hacen que los niños pequeñitos, que en el 80% de los niños en estas edades, entre los 2 años y los 4 años, tengan disfluencias comunes, que son estas pequeñas repeticiones o pequeñas vacilaciones en el uso de algunas palabras, eh, hacen que comiencen a, eh, como que la frecuencia de estas repeticiones se vaya haciendo como más habitual, ¿no? Eh, y en ese punto, hasta que el niño se habitúa a la nueva situación, a la nueva realidad con el ámbito del jardín y toma confianza, conoce a su docente, conoce a sus compañeritos, pueden surgir estos episodios de disfluencia, ¿sí? Que en el caso de los niños, en la mayoría de estos niños van desapareciendo paulatinamente en el transcurso de aproximadamente entre 1 y 3 meses. Pero bueno, ¿qué pasa? Algunos de esos niños no desaparecen ni van disminuyendo. Al contrario, permanecen y a veces como que se van haciendo como más notorios estos errores de la fluidez. Y en esos niños es donde tenemos que poner la atención y tener, digamos, una intervención más temprana
porque empezamos a trabajar ahí con todo lo que es la neuroplasticidad infantil y dependiendo de algunos factores que hay que tener en cuenta, ese niño puede recuperar la fluidez y trabajando con la familia, adecuando algunas situaciones intrafamiliares y también informando a los docentes. Yo te iba, Porque sí, eso te iba a preguntar, ¿qué es importante informar al docente de la condición del habla que tiene el niño? es muy importante porque el docente es un gran aliado del logopeda, de la fonoaudióloga o del terapeuta del lenguaje eh, y también la institución escolar, ¿no? Eh, Pasa alrededor del mundo porque hace 2 o 3 fines de semana hice una formación online con Vivian Siskin de la Universidad de Maryland y una de las preguntas que le hizo una colega es sobre cuán informados están no solo los docentes, sino también los pediatras y los psicólogos acerca de la tartamudez. Y Vivian le contestó que no saben demasiado o no tienen la información adecuada como para poder orientar bien a los papás. ¿Qué pasa en estas edades tan tempranas, entre los 2 y los 4 años? La, o entre los 2 y los 3. La mayoría de los niños están en una etapa de adquisición de vocabulario y de organización de su lenguaje, y casi todos tienen errores en la articulación, tienen lo Claro, que se llama ahora trastornos de los sonidos del habla, el que antes TSAH. eran las disfaxias, ¿sí? Entonces, como que no les llama la atención, todos hablan más o menos igual. Entonces no les llama la atención el compañerito que repite o que prolonga las palabritas o que se queda bloqueado hasta que le sale un sonido. Pero los papás, que son los que están como en más relación con los niños y notan esto, ¿a quién acuden primero para consejo o para orientación? ¿A la docente o al pediatra? Si la docente le dice, no se preocupe, ya le va a pasar, es normal a esta edad porque habla más rápido de lo que piensa, Mm, vamos mal. Todos hablamos fatal, más rápido de lo que pensamos. fatal, Todos fatal. estamos todos estamos pensando al mismo tiempo que hablamos. En este momento vos estás pensando en lo que yo te estoy contando y ver en qué otra probable pregunta puede surgir o ya estás pensando en otra pregunta o en qué intervención vas a hacer en lo que yo te estoy contando. Entonces es fundamental informar a la docente de la condición de habla del niño, cuáles son esas características de la condición, cuál es la causa, eh, qué puede hacer la docente desde la salita como para ordenar la comunicación en los momentos de juego, de narraciones, de trabajo, y poder ayudar a ese niño y también crear un espacio seguro, porque en cuanto empezamos a hacer cosas que le dificultan al niño comunicarse y que le marcan de alguna manera que algo está haciendo mal con su habla, es cuando empezamos a ver las conductas de vergüenza, de evitación de situaciones de habla, de aislamiento, de no querer hablar, de no querer Inseguridad, participar, de claro, inseguridad, y todas esas conductas y actitudes son las que complican el cuadro de la tartamudez y el que, digamos, como que favorecen a que se instale, se desarrolle y se cronifique. Y no queremos un adulto con tartamudez, queremos un niño que si está en las condiciones y tiene las características óptimas para poder recuperar la fluidez, pueda hacerlo con un tratamiento adecuado. Y si es un niño que el que puede continuar tartamudeando, que pueda adquirir las herramientas y que pueda comunicarse cómodamente, aunque a veces aparezcan episodios de tartamudez, pero que sea un niño feliz y que pueda desarrollar su infancia y su escolaridad de la forma más
cómoda, fácil y con una comunicación eficiente, ¿no? Claro que pueda tener una serie de estrategias para, aunque siga él tartamudeando, pero lo haga en menor medida. O con más seguridad, ¿sí? Que a Claro, eso es a lo que apuntamos también, porque, a ver, se cree o se tenía la idea de que la tartamudez era un trastorno del habla. La tartamudez es una condición de habla que afecta la comunicación, ¿sí? Porque la tartamudez se manifiesta en todos los ámbitos en los que la persona interactúa. Y a medida que vamos creciendo, vamos ampliando nuestros ámbitos de interacción. Y si continuamos tartamudeando y si continúan marcándonos de alguna manera que algo estamos haciendo mal o que hablamos mal, con indicaciones de cómo hablar, eh, vamos complicando la situación, ¿no? Y vamos complicando la capacidad o la posibilidad de esta persona, de este niño, de ser un comunicador o de interactuar y de acceder a sus metas, a sus proyectos y a sus propósitos, ¿no? claro. ¿Y el rol del logopeda respecto a la escuela, cuál debería ser? En primer medida, no solo informar a la escuela, sino también conseguir que la escuela y el docente sean aliados no solo del logopeda, sino del niño y de la familia, porque ellos tienen la posibilidad, al pasar una gran parte de tiempo el niño en la escuela, hay niños que tienen doble escolaridad, van a la mañana, almuerzan en el colegio, se retiran a las 3, 4 o 5 de la tarde, pasan más tiempo con el niño muchas veces que la propia familia Claro, y obviamente que el logopeda, porque el logopeda quizás lo ve una vez, 2 veces a la semana, 2 horas por semana. Entonces, la escuela tiene que poder estar en permanente contacto con el logopeda o el fonoaudiólogo y estar informado acerca de lo que es la tartamudez, no solo de lo que representa la tartamudez en lo que yo escucho y veo, sino también en reconocer que las actitudes que tiene el niño se deben a distintas emociones o sentimientos que va desarrollando. Y que también es una condición que varía mucho de un momento a otro, de un día a otro. Eh, Quizás hay un día en el que la maestra lo ve muy participativo en las actividades de la salita o del aula y otro que el niño permanece callado, que no participa, no responde, no habla, pero eso tiene que ver con que ese día el niño siente, percibe y sabe que se va a trabar especialmente, que va a tartamudear más porque no sabemos por qué. Esa es una de las características de la tartamudez que es bastante desconcertante, la variabilidad. Y es algo que el docente tiene que saber para no por ahí obligarlo a hacer una actividad para la que el niño no siente que esté en ese momento con la capacidad de desarrollarla, como por ejemplo en los grados hacer una lectura en voz alta frente a la clase o responder preguntas, ¿sí? ¿Qué cosas puede hacer el docente en esas situaciones? Invitarlo a que responda, a ver, supongamos, a ver, Juan, eh, ¿cuál es el nombre de la nena que llevaba la cesta de frutas a la abuelita? Supongamos que estén trabajando el cuento de la caperucita. Si el niño no responde, bueno, no pasa nada. Mañana contestarás otra pregunta o está muy bien, no pasa nada, ¿sí? Otras cosas que puede hacer es cuando están trabajando en esto de preguntar sobre lo que están enseñando, ir anticipándole al niño que va a responder él o preguntarle entre los primeros para que el tiempo de espera no les genere ansiedad y eso
haga que el niño esté como más apurado en las respuestas. También hacerles saber en los grados más altos de que están al tanto de su condición de habla, que entienden qué cosas le pasan y que lo que desea el docente es ayudarlo y saber qué cosas le pueden facilitar la participación en el aula y también que el niño sepa que va a tener el tiempo que necesite para, para cuando quiera participar, desarrollar la actividad, ¿no? Claro, y por ejemplo, en el caso de los exámenes, en vez de los exámenes orales, por ejemplo, puede hacerlos escritos. Sí, es una estrategia que se usa o es, digamos, como una alternativa más que una estrategia, es una alternativa que se usa cuando estamos por ahí en los primeros tiempos del tratamiento, donde la exposición eh, ante el grupo de compañeros todavía es como muy sensible el niño. Entonces, a medida que vamos trabajando y vamos como haciendo actividades del role playing, de exámenes orales dentro de la oficina, del consultorio, con otros compañeros como tarea grupal, y el niño va acostumbrándose a eso, o cuando se va sintiendo más seguro con el uso de sus estrategias de habla y cuando va sintiendo que puede afrontar con más seguridad las situaciones estas que son tan desafiantes, eh, el niño solo puede manifestarle al docente que quiere dar un oral, que quiere hacerlo al examen oral. O el docente puede preguntarle si en ese momento él quiere o se siente seguro para hacer el examen oral. ¿Sí? O también usamos el tema de la manera de hacer con parejas de compañeros, que en un mismo tema el docente pregunte un punto al niño con tartamudez, un punto al compañero. En la lectura en voz alta lo mismo, que el niño lea un párrafo, el compañero lea otro, porque si le quiero hacer leer una página entera, el niño va a comenzar leyendo en forma fácil, cómoda, pero el poder sostener esa fluidez se va haciendo a veces un poco más no más complicado, pero sí que le va costando un poco más, porque representa un gran esfuerzo mental el poder sostener aplicando determinadas estrategias un tiempo prolongado, ¿no? Cuando ya el niño está en la universidad, el caso ya es más complicado de trabajar. Bueno, son etapas de cambio y los cambios les cuesta bastante hasta que se adaptan. Yo he tenido pacientes que han estado dados de altas, por ejemplo, en la escuela, en la secundaria o en la escuela primaria, y de pronto me hacen una llamadita y me dicen, Clau, estoy por ingresar a la universidad, tengo mucho miedo, necesito unas sesiones. No, perfecto, vení, que lo charlamos. Les da miedo las situaciones de cambio, la universidad es una experiencia nueva, otra modalidad de enseñanza es como más despersonalizada, ya no hay ese contacto tan cercano con el profesor, Claro. de tanta confianza quizás, son grupos mucho más grandes en los auditorios en las universidades, eh, es un apellido más y a veces el profesor ni siquiera conoce al alumno, solo conoce el apellido. Entonces, ¿qué pasa? Habituarse a esa nueva modalidad, habituarse a esos espacios donde a lo mejor tenés que ir de una sala a otra, eh, no tenés mucho tiempo entre una clase y otra, el tener que correr, la situación de apuro, la situación de llegar a tiempo, también se les dificulta. Entonces, los exámenes por lo general y en algunas carreras son orales, entonces se les dificulta mucho más.
Yo he tenido pacientes, por ejemplo, un estudiante de la carrera de farmacia que ya estaba en sus últimos años de la carrera y ya todas las materias o la mayoría eran orales y había una materia que era crucial, era farmacología, donde tiene que saber el nombre de los compuestos de los medicamentos, claro. el nombre científico, etcétera, etcétera. Ya la había rendido, mira, si mal no recuerdo, creo que 5 veces a la materia y las 5 veces lo habían aplazado. Pero no porque no la supiera la materia, porque la sabía, sino porque se escuchaba que se bloqueaba o que tartamudeaba y se quedaba congelado y no podía continuar. Después tuve una alumna, una joven estudiante de la licenciatura de enfermería que tenía que dar su materia final y la tenía hace 2 años a la materia final ahí en stand-by porque la tenía que dar oral. Lo mismo me pasó con una eh, paciente estudiante de administración de empresas. También tenía que presentar su tesis de trabajo final y lo tenía ahí en carpeta hacía 2 años y no se animaba a presentar su tesis porque, bueno, entonces trabajamos sobre eso. ¿Cómo trabajamos? O sea, a ver, ahí yo no le puedo ir a hablar al profesor. El que tiene que hacerlo es él, el alumno, ¿verdad? Entonces hay que hacer un gran trabajo porque, a ver, ¿qué pasa con el adulto? Muchos vienen de tratamientos que no han dado resultado porque no han sido los tratamientos adecuados, porque no han sido hechos por colegas o por profesionales formados o especializados en tartamudez. Entonces los hacen hacer una serie de ejercicios que no les sirven para nada y que pierden el tiempo. O pacientes que acompañan otra condición, la tartamudez, y necesitan de un acompañamiento con un terapeuta, por ejemplo, con un psicólogo o con un psiquiatra, en el caso de un paciente con trastornos de ansiedad, por ejemplo. Eh, entonces, ¿qué trabajamos? Lo ayudamos primero al conocimiento. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Por qué tengo yo tartamudez? ¿Cuál es la causa? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para no preocuparme y no sentirme frustrado ni angustiado en esos días que me cuesta más comunicarme? Ya sé, es variable, ya sé, estoy cansado, estoy en época de examen. Eh, Estoy con muchas preocupaciones o preparando muchas materias juntas. Esto no es la causa, pero sí influye. Ya hay estudios hechos por colegas de Brasil, la relación del sueño y del descanso con la fluidez, con la tartamudez. Sabemos que cuanto más cansada está la persona, más se le dificulta comunicarse con comodidad, con facilidad. Entonces, una vez que la persona está preparada, o me entrevisto directamente con el profesor, le explico cuál es mi condición de habla, qué me pasa cuando yo tengo que dar un examen oral y qué necesito que el docente haga mientras estoy rindiendo para que yo me sienta en forma, me sienta, digamos, cómodo y pueda dar y exponer mi tema con facilidad. No es un paso fácil de dar, requiere mucho trabajo, eh, requiere que este proceso de desensibilización y de conocimiento de la tartamudez eh, haya sido hecho y no solo haya sido trabajado, sino también que haya sido, ¿cómo te voy a decir? Elaborado este proceso por la persona con tartamudez. Si no me animo a hacerlo en forma personal, bueno, le escribo un mensaje de WhatsApp al profesor explicándole o le escribo un mail explicándole. A veces, o la mayoría te dice, no, en la universidad el profesor eso no lo entiende. Si podés, podés, y si no, problema tuyo. Y no es así. Felizmente, eh, las respuestas de los profesores
son muy, ¿cómo te voy a decir? Muy, como muy alentadoras porque tienen bastante apertura, bastante flexibilidad, eh, quieren a veces conocer más acerca de la tartamudez y bueno, es una buena oportunidad para que la persona hable no solo de sí mismo, también, sino también de su tartamudez y pueda así el profesor comprenderlo mejor, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de este joven que tenía que rendir farmacología, siempre le tocaban las mismas profesoras, tres profesoras en la mesa examinadora, de las cuales una siempre tenía un gesto que para él era como muy intimidador y lo tomaba como que el gesto era hacia cómo él estaba hablando, porque tienen esa cosa de que son como muy sensibles al lenguaje gestual. Entonces la profesora le pidió perdón cuando él fue a hablar con la mesa examinadora antes de rendir la materia oral y les explicó lo que le pasaba y le dijo, y por favor, profesora, prefiero que ponga cara seria y no que me mire así porque me intimida. Entonces ella le pidió perdón y le dijo que no era algo personal hacia él ni a su forma de hablar, sino que era un gesto como habitual en ella. Bueno, felizmente rindió, aprobó con 10. ¿Y qué es lo que te dicen las personas que tartamudean una vez que han podido hablar de su tartamudez? En el caso de los alumnos universitarios con sus docentes, que es como que se sacan una mochila con un gran peso de encima, porque les posibilita el hablar libremente y el tartamudear libremente cuando aparecen esos momentos de tartamudez durante una exposición oral, ¿no? Y, y bueno, y esto les facilita mucho el comunicarse y también el relacionarse, tanto con sus pares como con los docentes, ¿no? Claudia, quiero darte las gracias desde este programa y bueno, decirte que es un placer hablar contigo y el hecho de haberte invitado y que hayas aceptado esta invitación, vamos, para mí ha sido muy importante, puesto que sabes que te tengo una alta estima y seguro que los oyentes, cuando escuchen, cuando vean el programa, les va a encantar. Aparte de que el tema eh, es un tema apasionante, es que lo has, lo has dicho de tal manera que lo haces más apasionante todavía. Ha sido un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Si tengo tiempo, te cuento de una anécdota que me estuve acordando en el transcurso de la charla. Pues si la dices breve, se puede decir perfectamente. Bueno, es una anécdota que también me marcó y fue una sorpresa para mí porque lo dije sin pensarlo, me nació, me salió del alma. Fue en un congreso en Barcelona, eh, que estábamos en un break y fuimos a almorzar al frente del hospital de Sant Pau con un grupo de colegas y también un grupo de personas con tartamudez que asistían ahí al congreso. Y yo estaba sentada frente a un joven con tartamudez, Iñaki Sánchez, un querido amigo, y me pregunta si yo tartamudeaba o si tenía alguna persona cercana con tartamudez, y le dije que no. Y me dice, y entonces, ¿cómo es que te has dedicado a la tartamudez? Bueno, le expliqué brevemente cómo había empezado yo con la tartamudez y me dice, ¿y por qué? ¿Y qué es la tartamudez para vos? ¿Qué en tu profesión, qué significa? Y me salió, pero así como del corazón, del alma, es mi misión de vida, le contesté yo, porque a él le sorprendía que me cruce medio mundo para ir a un congreso, no teniendo personas que tartamudean cercanas a mí, salvo mis pacientes, ni siendo yo una persona con tartamudez. Entonces le digo yo le contesté eso, mira, para mí es mi misión de vida. Entonces,
merece todos los viajes y todos los esfuerzos habidos y por haber, esta hermosa pasión y esta hermosa misión de vida. Anda que no. Pues muchísimas gracias, Claudia. No, gracias a vos, Antonio, por haberme invitado. Estoy muy feliz de haber podido charlar con vos en esta mañana y tarde para ustedes. Y bueno, acá estoy para lo que quieras, para cualquier otra oportunidad. Vale.